Esta es la especialidad de orientación, la parte 1B, en la que trataremos sobre rumbo y azimut. Es preparada para los clubes de conquistadores de la zona 5 de la Asociación Central Dominicana. El material puede ser utilizado para las demás zonas. Este es el contenido de la parte 1. Ya en la presentación anterior vimos los conceptos básicos de puntos cardinales y colaterales, la rosa de los vientos, las referencias geográfica y magnética, la brújula y la orientación en el terreno con el sol y con la brújula. En esta presentación trataremos la definición de rumbo y azimut, la conversión de rumbo a azimut y de azimut a rumbo, y también el cálculo y las definiciones de contrarrumbo y de contrarrumbo. En la parte 2, este es el contenido que nos trataremos en esta presentación. En la parte 3 tenemos este otro contenido que tampoco trataremos en esta presentación. El rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo, y un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados que forma con un meridiano de referencia. Generalmente se toma como tal una línea norte-sur que puede estar definida por el norte geográfico o el norte magnético. Si no se dispone de la información de ninguno de los dos, se suele trabajar con un meridiano o línea de norte arbitraria. Los rumbos se miden desde el norte o desde el sur. Recuerden que el eje de rotación de la Tierra es usado como referencia por tener en esos ejes la mejor indicación, y se indica el cuadrante de referencia. El ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, si se encuentra sobre el cuadrante norte-este o el cuadrante sur-oeste. Se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj si corresponde al cuadrante norte-oeste o al cuadrante sur. Aquí tenemos un ejemplo. El rumbo de la línea OA es norte 45 grados este, se mide desde el norte. El rumbo de la línea OB es sur 30 grados este. Fíjese que el punto de referencia en el segundo caso de la línea OB es el sur, y por lo tanto no se usa el ángulo marcado de 60 grados, sino que se usa el ángulo complementario, es decir, 90 menos 60, que es igual a 30 grados. Repetimos este concepto: el rumbo de la línea OB no es sur 60 grados este, tampoco es este 60 grados sur. La respuesta correcta es sur 30 grados este. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vamos a definir los rumbos para las líneas OA, OB, OC y OD. El rumbo de la línea OA es de norte 60 grados este. El rumbo de la línea OB es sur 45 grados este. El rumbo de la línea OC es sur 55 grados oeste. Y el rumbo de la línea OD es norte 30 grados oeste. De nuevo vamos a hacer otro ejercicio bien rápido para determinar el rumbo de las líneas mostradas en esta figura. El rumbo de la línea OA es norte 30 grados este. El rumbo de la línea OB es sur 30 grados este. El rumbo de la línea OC es sur 60 grados oeste. Y el rumbo de la línea OD es norte 45 grados oeste. El azimut es el ángulo en grados medidos en sentido de las manecillas del reloj desde el norte o un meridiano de referencia de la proyección de un cuerpo sobre el horizonte. Los azimuts varían desde 0 grados hasta 360 grados y no se requiere indicar el cuadrante que ocupa la línea observada. Para el caso de esta figura, que son las mismas líneas que teníamos para el ejemplo anterior y para los cuales encontramos el rumbo, vamos a indicar cuál es el azimut. El azimut de la línea OA es 30 grados. El azimut de la línea OB es 150 grados. El azimut de la línea OC es 240 grados. Y el azimut de la línea OD es 315 grados. Noten que al interpretar o leer el rumbo no indicamos norte, ni sur, ni este, ni oeste. Simplemente indicamos el grado, los grados, y estos van desde 0 hasta 300.
En el cuadrante norte-este, el azimut varía desde 0 grados a 90 grados. En el cuadrante sureste, el azimut varía desde 90 grados a 180 grados. En el cuadrante suroeste, el azimut varía desde 180 grados a 270 grados. Y en el cuarto cuadrante, que es el norte-oeste, el azimut varía desde 270 grados hasta 360 grados. Cuando se desea conocer la dirección de una línea y ubicar un instrumento para medirla en cualquiera de sus puntos extremos, es necesario a veces encontrar el rumbo inverso y el azimut inverso observados desde el punto contrario al inicial. Esto es lo que se conoce también como contrarrumbo y contraazimut, que es llamado aquí rumbo o azimut inverso. Aquí vemos un ejemplo cuando se trata de los rumbos y deseamos conocer el inverso o el rumbo inverso. Simplemente se cambian las letras que indican el cuadrante por las opuestas. Donde tenemos norte ponemos el sur, y donde tenemos el este ponemos el oeste, y viceversa. De manera que para la figura que tenemos aquí mostrada, la línea A, cuyo rumbo es de norte 30 grados este, su contrarrumbo es sur, contrario al norte, 30 grados oeste, contrario al este. Observen que el ángulo de 30 grados permanece igual. En el caso de la línea OB, cuyo rumbo es sur 30 grados este, el contrarrumbo es norte 30 grados oeste. En el caso de la línea OC, cuyo rumbo es sur 60 grados oeste, el contrarrumbo o el rumbo inverso es norte 60 grados este. En el caso de la línea OD, el rumbo es norte 45 grados oeste, y el contrarrumbo o el rumbo inverso es sur 45 grados este. Y es muy sencillo, el ángulo permanece exactamente igual, y lo que cambia entonces es el norte por el sur o el sur por el norte, dependiendo del caso, y el este lo cambiamos por el oeste o el oeste por el este si estamos situados en el otro cuadrante. Aquí vamos a hacer una ilustración de cómo se determina el contrarrumbo una vez más, o el rumbo inverso. La línea OA, si nosotros medimos desde el punto O hasta el punto A con una brújula, marcaríamos un rumbo de norte 45 grados este. Si después que estamos en el punto A queremos regresar al punto O o en dirección del punto O, proyectamos esa línea, y el rumbo o el contrarrumbo de la línea OA es sur 45 grados hacia el oeste. Lo hacemos una vez más con la línea OB, mirando desde O hacia o en dirección a B, al punto B. Tenemos que el rumbo de esa línea OB es sur 30 grados este. Proyectamos la línea hacia atrás, que es lo mismo que llegar al punto B y mirar hacia el punto O, para entonces encontrar el contrarrumbo de la línea, que es norte 30 grados oeste. En el caso del azimut inverso, si se trata de azimut, se calcula sumándole 180 grados al ángulo original si este es menor o igual a 180, o restándole los 180 en caso de que sea mayor. La fórmula sería muy sencilla: contra azimut es igual a azimut más o menos 180 grados. Para la figura mostrada se determina el contraazimut de cada línea o su azimut inverso. En el caso de la línea A, cuyo azimut es 30 grados, sumamos 30 grados más 180 grados y obtenemos 210 grados, que es el contraazimut de 30 grados. Para la línea OB, cuyo azimut es de 150 grados, tenemos 150 grados más 180 grados, que es igual a 330 grados. Para la línea OC, el azimut es 240 grados, el contraazimut es 240 menos, ahora es menos porque 240 es mayor de 180, y la diferencia es 60 grados, que constituye el contraazimut de la línea OC. Para la línea OD, cuyo azimut es de 315 grados, tenemos 315 menos 180, que nos da el contraazimut de 135 grados. Vamos a repetir: el azimut de una línea es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj a partir del norte, sea verdadero, magnético o arbitrario.
Los azimuths varían desde 0 hasta 360 grados y el azimut inverso se calcula sumándole 180 al original si este es menor o igual a 180 o restándole 180 en caso de ser mayor. Esta es la fórmula. Azimut inverso es igual a azimut más o menos 180 grados. La siguiente pregunta es cómo convertir de rumbo a azimut, y para calcular los azimuts a partir de los rumbos es necesario tener en cuenta el cuadrante en que se encuentra la línea. Observando la figura anterior con la cual ya hemos trabajado, se puede deducir la siguiente tabla y se puede comprobar revisando los valores que aparecen en la figura. Para el cuadrante norte, si tenemos un rumbo en ese cuadrante, el ángulo del azimut es simplemente igual al rumbo sin las letras. Si está en el segundo cuadrante, que es el sureste, entonces sería 180 menos los grados que tenga el rumbo. Si está en el tercer cuadrante, suroeste, tendríamos 180 grados más el rumbo, y si está en el cuarto cuadrante, noroeste, sería 360 grados menos el rumbo. Aquí tenemos un ejercicio que se puede hacer en un campamento. Sugerimos que el conquistador se coloque en el punto de partida y debe decir con ayuda de la brújula hacia dónde está el norte. Esa es la primera parte del ejercicio, y luego debe identificar un punto de destino. Puede tomarse un árbol, un poste de bandera u otro objeto invisible a corta distancia. Pudiera ser una larga distancia como el pico de una montaña o una antena de telecomunicaciones, algún objeto que pueda servir de referencia, pero para los fines de este ejercicio quizás es mejor ubicar un objeto que esté a corta distancia. Se puede colocar y debe colocarse dicho objeto previamente al ejercicio para facilitar la evaluación. El conquistador debe apuntar al objeto y entonces decir cuál es el rumbo marcado por la brújula en dirección a ese objeto. Se le puede pedir que convierta el rumbo en azimut y que dé las dos respuestas. La segunda parte de este ejercicio es más interesante. Se le pide al conquistador que se traslade donde está el objeto seleccionado como punto de destino, el poste de bandera por ejemplo, y desde ese lugar vuelve a marcar el rumbo en dirección al punto de partida. Primero dice cuál es el rumbo de acuerdo a la lectura de la brújula, y debe calcular también cuál es el contrarrumbo de acuerdo al rumbo que determinó con la brújula cuando estaba en el punto de partida en la primera parte del ejercicio. Aquí tenemos la ilustración de cómo funcionaría este ejercicio. El conquistador se coloca, primero marca el norte con la brújula, luego visualiza un objeto, que en este caso de la figura, para ilustrarlo, es el punto B, que podría ser un banderín, una poste de bandera, y entonces con la brújula se mira en esa dirección para determinar cuál es mirando en esa dirección hacia ese objeto, cuál es el ángulo, y entonces con eso se define el rumbo desde el punto de partida. Luego se traslada al punto B y hace lo mismo, pero mirando hacia el punto A, que sirvió como punto de partida para determinar el contrarrumbo y el contraazimut. Esperamos que este ejercicio sea de utilidad. Con esto hemos terminado la presentación, y ahora nos resta desearle que aprendan mucho y que continúen viendo el resto de las presentaciones que tenemos preparadas.